¿Qué tal amigos de Canal 26? Continuamos adelante con la cobertura mundialista que ya está terminando, Edu, los últimos días de esta octava edición de la cita universal del rugby que realmente fue un éxito y rompió todos los récords. Y aquí nos damos un verdadero lujo. Estando en Londres, tenemos la posibilidad de estar en la casa nada más y nada menos de que John Carlin, uno de los escritores más cotizados de la última década y además, para aquellos que no están tan familiarizados con él, pero es el autor del Factor Humano, aquella película que después tuvo tanta repercusión como fue Invictus. John, muchas gracias por recibirnos en tu casa Encantado. y estar en la pantalla Canal 26. ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, encantado especialmente de estar hablando con Argentina, que es un país muy especial para mí, ya que viví en Buenos Aires entre los 3 y los 10 años y después hice mis estudios acá, pero cuando acabé la universidad me fui de vuelta a Buenos Aires, viví 3 años más, con lo cual 10 años de mi vida en Buenos Aires. Tengo un buen amigo argentino. Bueno, mira, yo digo, yo soy, mi madre es española, mi padre es escocés, y un buen amigo argentino dice que yo soy 50% español, 50% escocés y 50% argentino. Está muy bien, es una buena Si proporción. tuviese que elegir alguno de los porcentajes, ¿con cuál te quedas más? ¿El escocés te tira más que...? No, la verdad, no, es que estoy muy confundido, no tengo nada claro. Em, y claro, es en estos momentos de cuando hay partidos de selecciones, cuando me encuentro obligado a definirme más. Y no sé, casi siempre voy con Argentina. Por ejemplo, en el Mundial, em, el último Mundial de fútbol, yo estaba Mm. a muerte con Argentina. Em, pero ahora que Argentina juega contra Sudáfrica, estoy un poco más confundido, porque Sudáfrica también es un país muy especial para mí por motivos, creo que obvios, ¿no? Sí. Ahí podríamos decirte que, bueno, Sudáfrica al menos ya tiene dos Copas del Mundo, y que la Argentina a un tercer Claro. puesto le suma más que a Sudáfrica. Sí, Pero tiene John Román, esta es una anécdota para ustedes muy interesante. Justamente estuviste en el 86 en el Estadio Azteca el día sí, de los dos goles de Maradona a los sí. ingleses. Sí, además estaba sentado justo detrás del arco inglés cuando Maradona marcó, bueno, sus dos goles y claro, la mano de Dios, yo la vi en vivo en directo, el árbitro no la vio, pero ¿Cantaste mano? Mano. lo tuve clarísimo que era una mano, como claro, como evidentemente lo fue, pero nada más hablé con Maradona antes del partido. Fuimos un grupo de periodistas británicos, yo estaba con el Times de Londres y Sí. éramos como cinco o seis, y claro, como yo era el único que hablaba español, era el que hizo la entrevista, básicamente, y me acuerdo que le preguntaba por el tema de las Malvinas 4 años antes, que yo Claro. además estuve en Argentina durante las Malvinas. Y le pregunté si había un factor revancha. Dice, no hay nada de revancha. Claro, mentira Estaba total, por porque adentro, estaba ¿no? muy presente el Sí. tema, como sabemos todos muy bien. Y bueno, pero sí, la verdad que fue bastante tremendo tener, bueno, es bueno tener ese recuerdo de haber estado ahí ese día tan histórico. Es difícil arrancar una entrevista con vos por preguntarte por algún punto específico, porque tenés una carrera prolífica, pero si querés, arranquemos por el factor humano, ese libro que hizo explotar tanto no solo el rugby, sino también conocer el detrás de escena de esa Copa del Mundo que realmente terminó por saldar una deuda histórica en Sudáfrica. ¿Cómo te estabas trabajando allí y cómo se te ocurrió después la idea de plasmar toda esa experiencia en el libro? Bueno, se me ocurrió, bueno, yo llevaba 6 años ahí, fueron los años de, así, como periodista más intensos, más dramáticos de mi vida. Tuve la enorme suerte de estar ahí, fue total suerte que estuve ahí cuando me tocó la liberación de Mandela, toda la transición democrática, al final feliz cuando Mandela llega a la presidencia y después, claro, la guinda del pastel, que fue el Mundial de Rugby del 95. Y bueno, en ese día de la final contra Nueva Zelanda, tuve clarísimo que estaba presenciando algo que era mucho más que un partido de rugby. Eh, Era consciente de que estaba presenciando un evento político absolutamente trascendental. Incluso antes de empezar el partido, cuando sale Mandela a la cancha con la camiseta verde de los Springboks, ¿no? Que siempre había sido la camiseta del enemigo para los negros, era un símbolo, ¿no? De Exacto. opresión, un símbolo del apartheid, de la discriminación racial, y Mandela tiene la grandeza, ¿no? De ponerse la camiseta del enemigo en una especie de gesto hacia
la multitud ahí los seguidores de rugby, que no eran exactamente el sector más progresista de la población blanca tampoco, Claro. y con ese gesto está diciendo, mira, yo les ofrezco la mano, yo quiero ser su amigo, yo quiero que me acepten a mí como su presidente, claro, el temido negro Mandela y tal, ¿no? Y hay que reconocer también la grandeza del público, que eran 95% blancos, y responden con ese cántico extraordinario de Nelson, Nelson, que fue su forma de decir, sí, te aceptamos Nelson. Pensamos que eras un negro comunista, un terrorista, aunque sé yo, pero ahora nos damos cuenta que sos uno de los nuestros y reconocemos que tú eres nuestro presidente. Y fue algo fantástico, ¿no? Fue realmente la consumación de toda una vida de Mandela dedicada a la política. Había dedicado 50 años a este objetivo, ¿no? Y ahí lo logró. Vos expresás muy bien todo y el no revanchismo, lo que lo asemeja tanto a Gandhi, ¿no? A Mandela desde el punto de vista de esto de Sí. haber siempre ido por el lado de la paz y haber sufrido muchísimo estando preso y demás. Pero, ¿cómo está la sociedad sudafricana hoy en cuanto a esta historia? Porque uno sabe que una persona que tiene 50 o 60 años vivió lo que era el apartheid de lleno. Recordemos, volcándolo al rugby de vuelta, año 82, la Argentina, muy discutidamente, sale del bloqueo que tenía Sudáfrica, los Springboks que estaban bloqueados, nadie les jugaba por esto del apartheid, va a jugar y gana ese partido siendo Sudamérica 15, pero era un disfraz. Sí. Y en ese momento, hace muy poco tiempo, año 82, todavía se vivía a fondo. ¿Cómo está hoy? Sí. Bueno, mira, antes de responder esa pregunta, dijiste que Mandela te recuerda a Gandhi. Hay una pequeña aclaración, que Mandela no era un pacifista total. Él en su momento fue el líder del movimiento armado y por eso fue a la cárcel contra el apartheid. Y sí es verdad que fue un personaje tremendamente generoso, que perdonó, pero esto fue ante todo una estrategia política. Él entendió que si él iba a lograr la democracia y una democracia estable después, esto del el perdón y la generosidad eran las herramientas políticas más prácticas para lograr ese objetivo. Mm, Entonces, esto es importante Ok. tenerlo en claro. cuenta. Pero en cuanto a ahora, bueno, ahora está todo más complicado. En aquellos tiempos era muy fácil definirse. El apartheid era malo, Mandela era bueno, era como una especie de fábula, casi un cuento de niños, ¿no? El príncipe malo contra el bueno. Sí. Y ahora Mm, Sudáfrica ha perdido esa singularidad épica que tuvo en los tiempos del apartheid y es otro país más que tiene, como tantos países, mucha corrupción estatal, bastante incompetencia en la gestión del gobierno, un cierto grado de desilusión, porque claro, Mandela puso el listón muy, 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 muy alto claro. y la gente que le ha seguido no ha estado a esa altura. Y lo que ves ahora, el partido de Mandela que sigue en el poder, es un partido en el que la gente se incorpora, no sé, para enriquecerse, para tener poder. En aquellos tiempos era para crear un mundo mejor. Y bueno, es la historia de la humanidad. O sea, Mm, tampoco, yo claro. creo que la gente quizá tuvo demasiadas expectativas debido al personaje de Mandela. Y una persona con Mandela aparece en un país una vez cada 1000 años y tiene suerte. Sí. Y ahora tenés un gobierno típico, mucha gente muy corrupta. Además, un partido que está en el poder 20 años seguidos y es casi una ley humana que un partido que ha estado 20 años se corrompe. Es lo que hay. Así somos los seres humanos. Seguimos. Bien, hablábamos de Sudáfrica y el presente. Ahora, luego, por supuesto, con el disparador del libro de John Invictus, que no es el único dentro de su prolífica pluma. Por ejemplo, atrás en su biblioteca, está la biblioteca personal de él aquí en Londres, está el de Nadal, la biografía de Nadal que la escribió junto a él. ¿Qué te llevó también a incursionar en el mundo del tenis, pero en el detrás de escena, justamente con esta figura que llegó para revolucionar la práctica del deporte blanco? Bueno, esto fue muy sencillo, Rafa y su gente vino a mí y me preguntaron si quería escribir el libro. Bueno, con Rafa, ¿no? La autobiografía. Y bueno, y yo dije que sí, encantado. O sea, a mí me gusta el tenis. Es el único deporte el tenis que yo jugué razonablemente bien. Em,
y aunque no he seguido el tenis, así como por ejemplo sigo el fútbol, que para mí es cosa seria, yo me crié en Argentina, o sea, lógicamente. De todos modos, seguía a Rafa con mucho interés, siempre me encantaba cómo jugaba Rafa y la verdad que fue un privilegio, fue tremendamente divertido estar pegado a Rafa durante varias semanas y con su familia y todo haciendo el libro, lo pasé súper bien. Después a la hora de escribirlo, a su sufrimiento, pero el proceso de estar con él y hacer las entrevistas y tal fue un placer. ¿Qué puedes decir acerca de ese libro? Yo tuve la posibilidad de leerlo y realmente te da la pauta de un personaje que solamente viéndolo por la pantalla es completamente diferente. Bueno, a ver, Rafa es un tipazo, que quede claro. O sea, la imagen que él proyecta en público cuando habla después de los partidos y tal es de un caballero total, Ujú. una persona muy respetuosa y lo es en la vida privada, fuera de las cámaras y tal, ¿no? Eso que quede muy, muy claro. Pero sí, lo que igual te ha llamado la atención del libro, después de haberlo leído, es esa diferencia entre este guerrero, gladiador que uno ve en la cancha de tenis y lo vulnerable e incluso inseguro que es cuando no está jugando. A mí se me ocurrió escribir en el libro que la diferencia entre Rafa fuera de la cancha y dentro era Clark Kent y Superman. Ah, Y cuando escribí eso, tanto su padre como su gente les encantó. Dijo, sí, es tal cual. exactamente eso, tal cual, El tipo se transforma. se transforma. Porque además tiene muchas rutinas, ¿no? La gente que sigue un poco a Rafa sabe cómo tiene sus manías en la cancha, ¿no? Con las botellas que siempre las Sí, coloca sí, de sí. cierta manera y todo esto, ¿no? No pisa las rayas entre los puntos, todo eso. Pero eso empieza antes, como 40 minutos antes de un partido. Él tiene una rutina que la sigue a rajatabla y siempre empieza metiéndose en una ducha fría. Y como me dijo su fisioterapeuta, eh, está el Rafa, que él conoce, un tipo normal, qué sé yo, bastante inseguro en muchas cosas, se mete en la ducha y como Clark Kent y Superman cuando salía de esa cabina, sale activado, sale Superman, ¿no? Y después tiene una secuencia de cosas que hace, siempre en el mismo orden, ponerse las zapatillas, ponerse la venda esta, siempre en el mismo orden, y se va como mentalizando, activando y transformando en este gladiador. Pero cuando no, es un tipo que le tiene miedo a las tormentas, por ejemplo, no suele dormir en la oscuridad, tiene una luz prendida o incluso el televisor puesto, le tiene miedo a los perros, cosas que no Qué tienen increíble. nada que ver Nada que con ver. ese personaje, porque en el mundo del tenis no hay nadie que se parezca a ser un jugador de rugby, Sí. que Rafa Es Nadal. Rafa. Podría ser un flanker, por ejemplo, Sin por su lugar, tamaño, no sin sé, lugar a Totalmente. dudas, sin lugar a ¿no? dudas. Y además, que contás ahí que no todos lo saben, que era jugador de fútbol, Rafa, y tuvo que elegir en su Bueno, momento. era un muy buen jugador de fútbol. O sea, él jugaba en unas ligas ahí juveniles en Mallorca, pero era un campeón. Él metía 100 goles por temporada. Un zurdo de estos, ¿no? Los zurdos Mm. siempre parece que son un poco mejores que los... Siempre le pegan mejor a la pelota. Siempre le pegaba la pelota. Y era buenísimo. Y con 11 12 años él tuvo que tomar una gran decisión. Entre seguir en el fútbol, que él tenía un tío, como ustedes sabrán, Miguel Ángel Nadal, que jugó para Ujú, el Barça, jugó ujú. para la selección española, un central muy buen jugador. Yo estoy convencido de que Rafa, además por su mentalidad competitiva, ¿no? Que hubiera sido un muy buen jugador de fútbol, pero optó por el tenis y en él siempre hay un cierto elemento de que lo lamenta un poco, porque a él lo que le encantaba el fútbol era el equipo. Y claro, eso de ser un tenista es muy solitario, es otra vida. Pero el hecho es que él en ese momento destacaba a nivel de la isla de Mallorca en el fútbol, pero destacaba a nivel nacional, ya casi internacional con 2 años en el tenis, con lo cual era la lección más lógica, ¿no? Lo increíble de Rafa, volviendo al libro, es esa realmente lucha permanente contra sí mismo, aún en las lesiones, aún muchos habló del desgaste de él, ¿no? Se decía, bueno, a él lo han llevado a un límite que lo terminó rompiendo todo y por eso había que pararlo y cuidarlo. Vos desde adentro, ¿qué podés contar? ¿Es tan así la leyenda de Rafa de que físicamente se pasó un límite y eso le terminó jugando en contra después para no tener una carrera que sigue siendo buena y extraordinaria, pero no tan larga como pudo haber sido? Bueno, el hecho es que ha habido muchas interrupciones en la carrera de Rafa por cuestiones, problemas físicos, ¿no? Ya él cuando tenía, no me acuerdo, 19, 20 años, estaba despegando, había ganado su primer Roland Garros
y tenía a todo el mundo por delante, de repente estuvo como 6 meses fatal y en cierto momento Sí. se pensaba que igual se iba a acabar su carrera y él estaba destrozado anímicamente, pero volvió y después se lesiona otra vez y vuelve y lo tremendo de Rafa es la capacidad de volver esa garra competitiva. Creo que fue el 2012, si no me equivoco, que había estado el año anterior 6 meses fuera, mucha gente pensaba, incluso yo, que igual ya había perdido esa tensión y después tuvo su mejor año de toda su carrera, ¿no? Con lo cual ahora lo está pasando más mal, ahora está cayendo en cuartos de final, en semifinales, parece que cuando llega a la cima no logra competir contra los mejores, pero aunque la tentación es pensar que ya el cuerpo, la mente ya no dan más, yo con Rafa siempre tengo un cierto elemento de duda, porque es tan competitivo. Además, como siempre se ha dicho, ¿no? Que lo que marca la diferencia con Rafa es la fuerza mental que tiene. Y quizá nos sorprenda y quizá vuelva una vez más. John, trayéndote al presente, ¿estás trabajando sobre algún libro en especial relacionado al deporte o a la política? No, no estoy trabajando en un libro ahora. Acabé un libro a finales del año pasado sobre Oscar Pistorius y que me desgastó mucho. Fueron 18 meses ahí sumergido en un mundo bastante macabro y además siempre escribir un libro es un sufrimiento terrible. Entonces me estoy tomando unas vacaciones de esa intensidad de un libro. Pero sí, volveré a competir en ese terreno dentro de no mucho tiempo. Y fanático del fútbol, ¿qué puedes decir de la actualidad? ¿Cómo ves el deporte en su proyección? Tuvimos un mundial hace poquito, también se jugó la Copa América, estuvimos hablando fuera de cámara de Messi, que sos un acérrimo defensor de él, Y Messi y los y los argentinos sería el argentinos. tema, ¿no? Bueno, te digo una cosa, ¿querés que te hable del deporte en el presente? Mira, yo soy un fanático del fútbol desde que era muy chiquito, como te digo, me crié en Buenos Aires, mi padre además era escocés del Glasgow Celtic, o sea, mi madre era de una familia de Real Madrid, con lo cual mi destino era, bueno, no había forma de evitarlo. Y el fútbol es lo que más sigo, más me interesa. Pero este mundial de rugby ha sido fantástico. Y yo estaba pensando justo, y lo hablaba con un amigo, que si, no sé, si borraras el disco duro de mi vida y me dijeras que hoy, partiendo de cero, eligiera entre el fútbol y el rugby, tendría un poco complicado. Y, o sea, el rugby es un deporte, lo ves cuando se juega al máximo nivel, como en un mundial, ¿no? Hay una intensidad que no tiene el fútbol. Sí. ¿No? El fútbol tiene como más lagunas y incluso los partidos pueden ser más aburridos. Acá hay una intensidad permanente, estás ahí desde el primer minuto hasta el final, ¿no? Y además también, claro, es un tópico decirlo, pero está ese elemento de nobleza que hay en el rugby también, o sea, esto se ha dicho hasta el aburrimiento y me siento casi tonto repitiéndolo, pero es verdad. Pero es cierto, claro. Es verdad, ¿no? Y ves, o sea, a ver, un jugador argentino de fútbol tiene fama de ser bastante tramposo, vivo, piola, qué sé yo, o sea, no nos engañemos. Pero ves la selección argentina de rugby, los Pumas, y son unos caballeros exquisitos todos, ¿no? Y esto o sea, la combinación entre eso, esa ética que tiene el rugby y esa intensidad, y el hecho que desde que se volvió profesional, no hace 20 años, que el nivel ha subido mucho, hay una técnica deliciosa. Exacto. Especialmente lo ves con Nueva Zelanda por sin supuesto, dudas. ¿no? Pero incluso, claro, los Pumas, esa habilidad para mover la pelota, esto de jugar, como decimos, el tiki-tiki rugbyístico ahora. El tiki-taka, que es argentino, que es rugby, exacto. Pero el rugby. Que es el motivo por el cual, claro, los Pumas han generado tanto afecto y admiración acá en Inglaterra, ¿no? Una cosa que a mí me pareció fantástica. A mí me conmovió especialmente, no siendo medio británico y esa tercera parte de Argentina, como le contaba antes, ver el estadio de Twickenham coreando, ¿no? Los Pumas, Argentina, me pareció algo lindísimo. Y también, no sé, será algún valor que tiene el rugby. John, inesperado también. Sí, me gustaría ir a ese punto y analizarlo desde acá. Vos sabés que en la Argentina, y vos lo sabés porque has vivido allí, ya lo hemos explicado, cada derrota deportiva cala muy fuerte en la sociedad, sobre todo en el fútbol, que es más popular, obvio, el rugby también, cada vez más, pero no se pueden comparar igual. Y cada victoria se toma como si fuera, bueno, la épica, ¿no? Llegamos nosotros, los que no jugamos, llegamos, ¿no? El resto, quiero decir. Claro. Y acá en Inglaterra me tocó ver esto de que un país del primer mundo queda fuera siendo organizador
en primera rueda, lo cual hubiese sido una verdadera tragedia nacional en Argentina en cualquier deporte, así sea vóley, Sí. pero sobre todo en rugby ni hablar en fútbol, y la vida siguió como si nada, molestó y qué sé yo, pero digo, uno ve que, es decir, evidentemente, ¿cómo analizás sociológicamente esto y pasarlo al fútbol también, que son muy futboleros acá como en Argentina? ¿Qué pasa cuando la selección fracasa? ¿Cómo sigue la gente? ¿Esta nación o no? Bueno, primero, esto es mucho en función de las expectativas que uno tiene. O sea, yo diría que, supongo, que en Argentina ahora se siente mucho orgullo y mucha alegría por el hecho de que Argentina llegó a semifinales y Sí. todo, ¿no? O sea, claro, todos hubieran estado muy felices si hubieran ganado a Australia otro día, pero de todos modos, yo creo que la reacción incluso a esa derrota en Argentina fue, bueno, mira, estos chicos hay que sentirse orgullosos. Mientras que en el fútbol, la expectativa es que vamos a ganar el Mundial. Entonces, que Argentina pierda en la final contra Alemania en el Mundial es mucho peor para los argentinos Sí. de que pierda Argentina en rugby en semifinales contra Australia, ¿no? Entonces, eso es un factor. Ahora, yo creo que acá se quedaron bastante hundidos cuando su selección perdió en la fase de grupos, por el amor de Dios, que bastante vergonzoso y mucho autoanálisis y reflexión, que hicimos mal y todo lo demás. Pero en cuanto, si quieres un poco de sociología, bueno, Inglaterra, Gran Bretaña es un país con una tremenda historia y riqueza y una economía fuertísima y todo esto, y quizá se apueste menos del porcentaje de orgullo nacional en un deporte, en una selección, que en Argentina, si me explico. Perfecto. Ese era el tema, ¿no? Totalmente. Es Es, así. es muy lindo y todo, pero sería bueno que los países no dependamos tanto de lo deportivo. Es algo más, es un factor más. No es el país en sí el que está en juego. Es el deporte que está representado por alguien, ¿no? Sí, no, y además también, claro, acá hay muchos deportes, ¿no? Está el rugby, está el fútbol, está el cricket, que ustedes no lo conocen para nada. Aunque la primer crónica que yo hice en mi vida con periodista fue de cricket para Buenos Aires Herald. ¿En serio? Hace muchos años, en Buenos Aires. Vos sabés la influencia británica que hay en Argentina, que es muy Sí, fuerte, y tremendo. hay clubes de cricket. Claro, claro, no, no. BA, por ejemplo, Buenos Aires Cricket and Rugby. Por supuesto, no, Exacto. está esta fantástica contradicción en Argentina, que por un lado los piratas ingleses, las Claro. invasiones inglesas, las Malvinas, pero por otro lado, claro, la penetración cultural y económica británica en Argentina es enorme. O sea, es todo un tema, digamos, es todo un tema. Es un Sí, tema. de hecho, periodistas de Canadá y de otros países nos han preguntado por qué en un país como Argentina, que está alejado del mundo moderno, prende tanto el rugby. Claro, es curioso, ¿no? Porque el rugby es un deporte que uno lo asocia con la Commonwealth, ¿no? Británica, o el imperio. Exacto. O sea, tenés Francia, que no digas que eso es parte del Sí, imperio sí. británico, que se enojan mucho. Nos matan. Nos matan. Pero en general, claro, Nueva Zelanda, Australia y esos lugares como Samoa y Fiji y tal, que son más bien de la del viejo imperio, ¿no? Y claro, y es un síntoma más de la tremenda importancia de la penetración cultural británica en Argentina. O sea, es innegable, por supuesto que viene de ahí. Es impresionante. John, la verdad queremos agradecerte muchísimo. Al que no leyó alguno de los libros de John, vaya ya a buscarlo. Urgente. Eh, Sí, obligatorio. Aproximadamente 500.000 de libros vendió Factor Humano en el mundo. La película, para que es algo tan popular, viene de allí. Por supuesto, el libro siempre es mejor, esto hay que decirlo. Sí, No sé por qué, pero siempre pasa lo es mismo. mucho más rico. Así que agradecerte mucho y bueno, y que disfrutes con lo que queda de la Copa del Mundo de Rugby aquí. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias por recibirnos.